Aló, aló. Muy buenas noches, buenas noches. Les invitamos a tomar asiento, por favor, para que podamos empezar la ceremonia. Buenas noches. Antes de empezar, pedimos por favor, una cosa obvia, pero que pongan sus celulares en silencio. Muy buenas noches y para empezar, nosotros vamos a escuchar una obra en piano escrita por Víctor Jara, que para los no chilenos es un artista chileno muy importante. Y la obra la va a ejecutar Diego Gil Maturana y es la obra Luchín. Les invito a escucharla. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Rodrigo Mardones, profesor del Instituto de Ciencia Política de esta universidad y también miembro del Movimiento de los Focolares que ha convocado a este evento. A nombre del movimiento quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? Más arriba. Ahí parece, sí.
Entonces, agradecer la presencia de todos ustedes y en particular agradecemos al cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, por su presencia, al cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo emérito de Santiago, al nuncio apostólico Monseñor Ivo Scapolo, al obispo emérito de Temuco, Monseñor Camilo Vial, y también especialmente a miembros de otras iglesias, de la Iglesia Luterana de Chile, miembros de la Confraternidad Judeo-Cristiana presentes y también miembros de la Fraternidad Ecuménica de Chile. Agradecer especialmente a Diego Gil Maturana por esta interpretación de esta canción, Luchín, que de alguna forma nos habla de la ternura de la infancia, pero también de la crudeza de la pobreza, y que a mí en lo personal me llamaba la atención porque es como exactamente si uno pretende tomar el pulso del tiempo, a propósito del título del libro, me parece que es un desafío muy importante de los tiempos que corren. A fines del año 58, un pequeño grupo de 3 personas fueron enviadas por Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, desde Italia a América del Sur. Este grupo visita Recife, en Brasil, Río, Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires. Uno de ellos, Marco Techila, cruza los Andes en 1959 para realizar los primeros contactos, poner las primeras semillas de los focolares en Chile. El movimiento tuvo un inmediato y rápido desarrollo en Brasil, en Argentina y en Uruguay. En Chile, la intervención de Monseñor Francisco Valdés Subercasó, capuchino, obispo de Osorno, fue decisiva. En los 60, Monseñor Valdés se encontró personalmente con Chiara en Italia y participó en Argentina en las primeras Mariápolis en Embalse, Río Tercero, en la provincia de Córdoba. De ahí solicita a Chiara la apertura de un focolar en Osorno. Chiara envía 3 focolarinas desde Argentina, Olga María, Flavia y Silma, quienes constituyen en un barrio pobre de Osorno el primer focolar en 1967. Esta es la fundación del movimiento de los focolares en Chile. Este año 2017 estamos celebrando los 50 años de esa fundación y estamos concluyendo estas celebraciones con una serie de eventos, uno de ellos la presentación de este libro, Tomar el pulso del tiempo, el desafío de la actualización de Eucarisma. El libro es una reflexión sobre la experiencia, el concepto de fidelidad creativa, que según el autor, el Papa Juan Pablo II utilizó en la exhortación Vida Consagrada de 1996. Dice su autor, Jesús Morán, que hay una época de fundación carismática hasta la muerte del fundador, seguida por una época de fundación histórica. En la etapa de fundación histórica, los seguidores no solo sienten una orfandad espiritual, sino el desafío de responder a distintas problemáticas internas, organizacionales y externas, el desafío pastoral o misionero hacia afuera. No solo lo anterior, sino también discernir algunos aspectos importantes del carisma. Chiara Lubich falleció hace casi 10 años, en el año 2008, y el movimiento de los focolares de alguna forma vive este predicamento. Se da entonces el desafío de continuar, profundizar y actualizar el carisma, manteniendo su núcleo fundacional. En ello, los adherentes de un carisma se dejan conducir por el Espíritu Santo, que a decir del autor, tuvo desde Pentecostés la tarea de actualizar las enseñanzas, la vida y las enseñanzas de Jesús. Además cuentan con la presencia real de Jesús en medio, de 2 o más que se reúnen en su nombre. Agradezco también la presencia de nuestros comentaristas. En primer lugar, Andrea Musalem, que es psicóloga y magíster en teología dogmática de la Universidad Católica. Realiza su tesis doctoral sobre la persona en la antropología teológica de José Kentenich. Es consagrada del Instituto Secular Nuestra Señora de Schoenstatt y perteneciente al movimiento apostólico de Schoenstatt.
y ha contribuido al desarrollo del movimiento de Schoenstatt en Chile, también en Estados Unidos. El otro día me comentaba su experiencia en Texas. Es profesora de la Facultad de Teología de la Católica, donde ha dictado el curso Dios en el siglo XXI. Haciendo un poquito de Google ahí me encontré unos trabajos de los estudiantes muy interesantes. No los leí, pero los títulos eran muy buenos. Y ha sido además directora de Formación y Cultura Cristiana de la Pastoral de la Universidad Católica. El padre Tomás Chertz, sacerdote diocesano, ingresó a estudiar filosofía en la Católica, en esta universidad, etapa en la que descubrió su vocación sacerdotal. Fue ordenado en el año 95. Posteriormente hizo su doctorado en filosofía en la Universidad de Eberhard Karls en Alemania, con una tesis doctoral sobre la ley natural en Santo Tomás de Aquino. Ha combinado sus labores pastorales con sus tareas académicas. Ha sido párroco de la parroquia Santa Ana, vicario de la Pastoral Universitaria de Santiago, vicario de la Educación, además de desempeñarse como profesor en las universidades Alberto Hurtado y acá en la Católica. En abril del 2017 fue nombrado vicegran canciller acá en esta universidad, cargo que desempeña actualmente. Y agradezco por su intermedio a la vicegran cancillería que nos ofreció también todo el respaldo para realizar este lanzamiento. Patricio Zapata es abogado constitucionalista, licenciado en Derecho, máster en Ciencia Política de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Harvard, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, profesor de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, donde imparte los cursos de Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho chileno, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Ha combinado su labor académica con diversas tareas en el ámbito público y político, columnista habitual en prensa escrita, militante del Partido Demócrata Cristiano, fue presidente de la FEUC hace algún tiempo, no mucho, pero ha sido asesor ministerial y a fines del 2015 la presidenta Bachelet lo designó como presidente del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, que se conformó para supervisar y garantizar la transparencia de esta iniciativa impulsada por el gobierno. Esos son nuestros comentaristas y presento ahora al autor del libro, el padre Jesús Morán, que nació cerca de Ávila, creció cerca de Madrid, ¿sí? Y realizó sus estudios universitarios de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo estudiante, conoció el movimiento de los focolares a través del testimonio de algunos de sus compañeros. Decidió consagrarse a Dios como laico en la comunidad del Focolar a los 20 años. Después de su periodo de formación en Italia y en Suiza, llegó a Chile a sus 24 años. En Chile obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Católica y fue profesor de filosofía en el Colegio Teresiano Enrique Dosó. Luego enseñó filosofía también en la UCE, donde trabajó también como asesor de la pastoral en el Campus Oriente por varios años. Desde 1996 al 2004 fue codelegado de los focolares para Chile y Bolivia. Inició entonces su preparación al sacerdocio, siendo ordenado en la Arquidiócesis de Santiago a fines del 2002. Después de 23 años nos dejó en 2004 para desempeñarse como corresponsable del movimiento para México y Cuba. En la Asamblea General de los Focolares en 2008 en Roma fue elegido consejero general encargado del aspecto de la formación cultural de los miembros del movimiento. Además, inicia sus estudios de doctorado en teología en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con una tesis Noergia Trinitaria en el pensamiento de Javier Zubiri, que ha sido, me acaba de decir, aceptada y está por defenderla ahora en febrero. Así que felicitaciones, Jesús. En 2014 fue elegido copresidente mundial del Movimiento de los Focolares por la Asamblea General en Roma. Entonces la idea ahora es que hagamos una ronda de comentarios de este panel, 15 minutos cada uno. Yo les aviso a los 10, sí, a los 10 a ti, y les aviso a los 5 y después
Jesús hace una intervención respondiendo a algunos de los comentarios y posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿no?, de los panelistas al autor. Así que en primer lugar, Andrea. Ya, las damas primero. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Ahí parece que más cerca. A ver, vamos a ver. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Un poquito mejor? Sí. Ya. Vamos a hacer un esfuerzo aquí. Respecto, bueno. Ahí ya, ahí ya. Ahí sí, ahí estamos mejor. ¿Ahí sí? Sí. Parece que ahí se escucha mejor mirando hacia allá. Bien. Ya. Bueno, buenas tardes, saludar a las autoridades ya saludadas aquí presentes, agradecer la invitación, aunque cuando me invitaron la verdad que me sentí honrada, pero a la vez dije, ¿qué voy a decir yo? Hay eclesiólogos y gente experta en el tema que podrían hablar mejor, pero acepté porque yo creo que Dios también quiso este año que yo tuviera la experiencia de estar en Roma por esas cosas de Dios, la divina providencia que soy. Me encontré con Jesús ahí entre medio, que me invitó a ir a lo piano, y llegué a lo piano y la sintonía con todo lo que eran los focolares y la vida que allí había, realmente me conmovió en el reconocer cómo ese actuar del Espíritu que va teniendo un denominador común en todos estos carismas que han ido surgiendo en los últimos años. Entonces me alegré de la invitación. Hay más expertos que yo, así que espero lograr decir algo por lo menos de poder relatar. Como soy la primera, pensé en tomar un poquitito los temas para los que no han leído el libro, un libro ágil de leer, con una bonita portada y sencillo, pero a la vez denso y bastante accesible. Y yo creo que en una elaboración que a mí me causó curiosidad, por supuesto por el título. Mi origen es de Schoenstatt y eso significa también una sintonía con el título, porque nuestro fundador, el padre José Kentenich, tenía la frase habitual de decir que estamos llamados a estar con el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. Entonces, por supuesto, cuando vi el título no me quedó otra que decir que sí. Y al entrar, ahora veo eminencias aquí de Schoenstatt que podrían hablar mejor que yo al respecto, pero la idea es comentar el libro sobre todo. Y ese es un regalo porque dice el desafío de la actualización de un carisma, porque para mí fue también una invitación a reflexionar sobre lo que también a nosotros nos toca como generación postfundadora, como dice Jesús en el libro. Nuestra vida en el Espíritu, la vida en Cristo es siempre histórica, está encarnada. Y esa encarnación nos lleva a un proceso histórico que recorre el tiempo, y la etapa de los fundadores, por supuesto, es una etapa de gracia, de fundación. La vivimos así, la reconocemos y agradecemos así. Y a los que venimos después nos toca otra etapa que Jesús nombra en el libro como etapa postfundacional. La etapa postfundacional para ellos, que tuvieron el paso de su fundador el 2008, el paso de Chiara Lubich al cielo. Por lo tanto, tienen una generación que conoció al fundador. Yo soy tercera generación, podríamos decir, en realidad históricamente soy segunda generación, porque yo estoy en una situación que conozco a los que conocieron al fundador. Entonces es un poquito más avanzado y nos trae siempre la reflexión a nuestra generación de pensar el carisma y al fundador en los nuevos tiempos. Y es un desafío que todos sabemos no es fácil, porque se trata de mantener lo que el autor dice, el núcleo fundacional, siempre actualizado. ¿Y qué es actualización? Por supuesto, todos sabemos en el Espíritu, Él lo hace, Dios nos regala la gracia para ello, pero requiere, como también bien lo dice Jesús, un esfuerzo también intelectual de reflexión, de pensar el carisma para poder conservar la identidad y poder gestar esa vida nueva. Una vida nueva que, considerando las raíces de la tradición y de lo revelado, puede gestar algo nuevo, siempre en esa, respetando esa identidad que se nos ha regalado. Yo diría que ese es como el llamado del libro,
hacer un discernimiento cada vez más profundo para poder actualizar el carisma en la identidad que tenemos. Y por eso yo agradezco la invitación y el libro, porque a todos nos hace muy bien seguir repensando esto de la actualización en un mundo que sabemos ha sido con tiempos de cambio que no necesitamos recordar o citar porque todos los conocemos. Así que muchas gracias. Y voy a hacer referencia a algunos temas que salen en el libro para que ustedes también los puedan tener a mano y saber de qué estamos hablando un poco. Los dos textos que se encuentran en este libro son textos que el mismo Jesús nos recuerda que están tomados de encuentros a los dirigentes en el 2015 de la obra de los focolares, y el segundo capítulo o apartado es respecto a una ponencia a los obispos amigos de los focolares en el 2015. Entonces, lo que está expuesto ahí viene a ser como una reflexión. Por supuesto sale el filósofo, y un filósofo bastante ameno y accesible que nos ayuda a argumentar también con una cierta precisión y profundidad esta reflexión. Y por supuesto es el carisma de los focolares, que ya tenemos 10 minutos. Ya. Entonces el prólogo del libro está hecho el prefacio, está hecho del cardenal Joao Braz de Avis, que es prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada, que pone, y cito, el contexto de referencia de este libro está ligado a una precisa y bien determinada realidad eclesial, como es el movimiento de los focolares, y todos los temas tratados aquí son de interés y actualidad para todos aquellos que en la Iglesia participan en esta aventura del Espíritu que se manifiesta en todos los carismas y realidades nacidas de ellos a lo largo de los siglos. El libro, en el poco tiempo que tenemos, voy a hacer un resumen, pero no es un resumen exhaustivo, sino que algunos temas que me interesaron a la luz de los índices que están nombrados en el libro. El primer apartado es el que habla sobre las claves de interpretación, actualización, identidad e historia. Y la premisa es que estamos en un proceso de transición, como yo bien les decía, es un proceso histórico de transición del fundador a las generaciones siguientes. Cuando Chiara Lubich, fundadora, vivía, había una personalidad carismática que trazaba líneas de acción y indicaba recorridos espirituales claros. La pregunta es, ¿cómo seguimos haciendo eso? Seguimos caminando en un progreso sin los fundadores. Y esa presencia que sabemos que es ausencia, que es presencia, porque de alguna manera el libro también concluye que actualización significa hacer vivo al fundador. Y por eso es siempre ir hacia esa unidad con el fundador y nunca va a ser contradictorio con eso. Y yo creo que ese es uno de los grandes aportes. Y el segundo tema que Jesús toca como hilo conductor, yo diría, como bien dijo Rodrigo, es la fidelidad creativa, que es el propósito del autor, de cómo vivir esa fidelidad creativa que Juan Pablo II ya nos llamó a vivir en la exhortación apostólica de la vida consagrada en 1996 y que la instrucción del 2002 de la Congregación para la Vida Consagrada también toma. Entonces les voy a leer un poquitito de esa cita. ¿Qué es esta de aquí? La cita de la instrucción del 2002 es la número 36. A lo largo de los siglos, la caridad ha sido siempre para los consagrados el ámbito donde se ha vivido concretamente el Evangelio. En ella han valorado las fuerzas proféticas de sus carismas y la riqueza de su espiritualidad en la Iglesia y en el mundo. Se reconocían en efecto llamados a ser epifanía del amor de Dios. Es necesario que este dinamismo continúe ejerciéndose con fidelidad creativa. Entonces, en este sentido, me parece que el afán de Jesús Morán es desarrollar un poquitito qué significa fidelidad creativa. Y para ello
nos da 3 conceptos que son estos que cité al principio: actualización, identidad y historia. Actualización, identidad e historia. Entonces, respecto a la actualización, toma un poco lo que el Papa Francisco dice a los sacerdotes de Schoenstatt en la audiencia o momento de encuentro que tuvieron en el 2015, el 3 de septiembre, y el autor lo cita en un párrafo y también en el prefacio el cardenal que lo hace la introducción, en que el Papa nos llama a que los carismas no son una pieza de museo. Los carismas son una presencia de Cristo que se va actualizando en las diferentes formas de los tiempos. Entonces, ¿cómo mantener esa fidelidad creativa para que el carisma se lea a la luz del Espíritu en las distintas fases de la historia? Y en ese sentido, ahí el Papa cita al Padre José Kentenich con esto de tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Y ahí entonces se desarrolla la actualización. Jesús Morán hace una breve precisión terminológica de la actualización, por supuesto con la influencia fenomenológica que trae en la sangre ya, y Zubiri, Husserl, los fenomenólogos surgen por todos lados, y concluyendo que hay una sabiduría para poder leer adentro o desde adentro. Ese intus legere, de poder leer desde la vida, desde la historia, lo que va pasando, y a la luz de ese leer desde adentro, considerarlo una sabiduría en el espíritu para poder actualizarnos. Y por supuesto está la típica tensión que todos sabemos que es tradición, actualización, y que bien desarrolla Jesús Morán en varios capítulos, y se sintetiza siempre en torno al concreto de los focolares con la frase de Chiara Lubich que nos dice Jesús en medio. Este Jesús en medio es uno de los núcleos que yo, sin saber nada, lo descubrí rápidamente. Digamos, la esencia de Chiara estaba clara en los capítulos, que dice que la acción de Dios es presencia de Jesús en medio nuestro, en medio del mundo, y es expresar en nuestro presente más acabadamente lo que nos fue donado completamente por Dios en los fundadores. Y por eso expresar este presente más acabadamente no significa que ya no es que vamos a inventar algo nuevo, sino que este acabadamente significa actualización de lo que ya nos fue regalado. Y eso es obra del Espíritu, sin subestimar la inteligencia, el intellegere y el estudio que ello requiere para poder conservar esa identidad. Y ahí entonces hay una expresión muy linda que usa Jesús Morán de expresar lo inexpresado. Es decir, lo que ya se expresó en los fundadores, hemos de llevarlo a cabo para que se siga expresando en las formas que aún no se ha expresado, o en los tiempos que aún no se ha expresado. Y por eso él dice, la completitud del carisma nunca terminado. Ese es el llamado al discernimiento, a que surja esa completitud del carisma, que de alguna manera ya está completo, y lo sintetiza en esto de que Chiara Lubich decía, que estamos llamados a que todos sean uno, en ese, me parece que es constitutivo de ustedes, es fundacional, y con otra frase que es la que nos podría dar mucho que pensar a futuro, que dice, Chiara decía, no hay que tocar al niño, es decir, la tradición, el acto fundacional es la raíz de todo. Entonces ahí viene la pregunta que yo también tengo, es cómo discernir qué es ese niño y qué no es, que ahí vienen las tensiones que sufrimos todos en la iglesia, ¿verdad? Estamos siempre en esa tensión creadora que es necesaria para poder llevar o tener un discernimiento más profundo. Para 10 minutos. Todos nos quedan, ya, poquito, entonces vamos a tener que avanzar. Entonces, el núcleo fundacional, que se basa en los estatutos que Chiara Lubich también dejó como lineamientos de vida, hace que esto sea muy dinámico y sea un seguir definiéndonos a nosotros mismos, y además
que busca comprender de alguna manera a Dios en su irrupción en el tiempo. Para nosotros, José Kentenich tenía esta frase, el padre José Kentenich, porque era un gran buscador de la irrupción de Dios en el tiempo, lo que nosotros llamamos la divina providencia, la fe práctica de la divina providencia, donde se propone una santidad en medio del mundo, pero que a la vez nos exige responder con caminos y alternativas de santidad también adecuadas al mundo. Y yo creo que esa es la gran novedad de nuestro tiempo, y yo creo que en eso hemos avanzado mucho como iglesia, y es el regalo de Dios, digamos, del Espíritu en nuestro tiempo. Y el optimismo creacional viene de allí, y por eso para nosotros, yo, ya que me queda poco tiempo, voy a llegar a la conclusión. Nosotros, yo leyendo el libro hace como 3 semanas, me encontré con un programa, no sé si de radio, en algún medio que decía que la iglesia de repente estaba arrinconada. Y yo me quedé pensando, en realidad estamos llamados y convocados a una iglesia que es justo al revés. En el espíritu estamos más en medio del mundo que nunca. Dios nos ha regalado la posibilidad de estar en medio del mundo en una cultura que, como dice Jesús Morán, está desculturalizada, ¿cómo dice? Es cultural, que el cristianismo ya no es referente, y Dios nos regala las gracias para todos los tiempos en Cristo. Y si pensamos y creemos eso, también sabemos que Dios nos regala la gracia para este mundo que no tiene como referente a Cristo, que sea de Cristo. Y ese es el gran desafío y lo lindo que tenemos como cristianos, que en este minuto nuestra Iglesia Católica está llamada a estar en todos lados. Entonces no es que estemos en un rincón, sino que estamos justo viviendo el cristianismo que Dios también pensó para todos los tiempos. Y en ese sentido es un llamado a la libertad y a esta autonomía y heteronomía de una iglesia que toma el pulso del tiempo, donde ya no somos esclavos de las formas, pero a la vez no caemos en la arbitrariedad del no tener normas. Y ese es el desafío, yo creo, que nos toca esta nueva iglesia, que con los carismas diversos que tenemos, somos como los brazos y los pies que nos permiten tener una iglesia que se está moviendo, que está dinámica, que estamos entrando en cada realidad. Por supuesto, son momentos de transición que a veces no vemos, que estamos agobiados por muchas situaciones, pero yo creo que es un gran llamado a saber que son voces de Dios para ese hombre nuevo, un hombre nuevo que no reacciona a la situación, sino que traemos una propuesta, y nuestra propuesta va a seguir siendo vigente y actual en la medida que nosotros también nos dejemos mover por ese espíritu. Yo creo que hay una transformación del mundo en Cristo, que es un llamado también a través de este tiempo que Jesús, en el segundo apartado, que no lo voy a desarrollar, desarrolla muy bien un análisis del tiempo. Desarrolla un análisis del tiempo, del relativismo, el nihilismo, la masificación, etcétera, que algunos conocemos, pero está muy bien sintetizada. Y que es un llamado también a decir, bueno, cómo este ideal del hombre nuevo en la nueva comunidad, este ideal del hombre nuevo en Cristo, vence el nihilismo, la masificación, y podemos ser una alternativa, un referente. En un mundo sin referentes, nosotros venimos con una propuesta a un mundo que también sabemos está sin sentido y que requiere ese referente. Entonces, en ese sentido se me fue el tiempo, ¿verdad? Ya no me queda. Entonces, solo saber que agradecer a Jesús el esfuerzo, y yo diría que ese es el gran aporte de poder hacer una reflexión. Hay mucho más, les recomiendo leerlo, es breve, no es tan largo, pero sí que hacer esta reflexión por escrito, yo quiero agradecerla. Yo creo que muchos de nosotros en nuestros carismas estamos con esa inquietud, nuestras generaciones somos generaciones nuevas después de los fundadores, y el gran desafío ahora es esa fidelidad en un mundo que cambió mucho. Los cambios sabemos que han sido desproporcionales. Entonces, agradecer esa reflexión intelectual, filosófica, pero desde el evento de Cristo, de la vida de Cristo, sin quedarse en un intelectualismo, tratando de integrar también esa vida. Así que muchas gracias, Jesús. Gracias, Andrea. Me llamó mucho la atención la idea, el mensaje del Papa Francisco a los sacerdotes de Schoenstatt, donde decía tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Y también porque parece ser que uno vive como una añoranza de las épocas del fundador, del carisma, de la gracia recibida, de los dones que
están en ese periodo o bien en una fuga hacia el futuro. Y esta frase del Papa Francisco nos llama justamente a situarnos como en el hoy, ¿no? En el momento presente. Así que muy, muy importante. Padre Tomás. ¿Se escucha? Sí. Bien. Yo quisiera también agradecer esta ocasión para leer este libro que, a decir verdad, me costó un poco, no me fue tan fácil. Es cortito, pero es bien denso. Pero una vez que uno va captando, se airea, es decir, da una libertad muy grande. Porque más que compararlo con otro carisma, a mí me da la impresión de que esa palabra actualización tiene una analogía tan grande, y lo hace el mismo Jesús Morán con la tradición eclesial. O sea, cómo la vida eclesial se va actualizando. Y por eso lo interesante es la profundidad del análisis en torno a una actualización que no se ensimisma en el carisma de Chiara Lubich, sino en la obra de María, sino que da pistas para reencontrarnos con la acción de la Iglesia como un actualizar del anuncio del reino. Hace muchas comparaciones con la Iglesia primitiva y cómo el Pentecostés continuo va de alguna manera haciendo releer, que en el fondo es profundizar el contenido ya entregado. Y por eso se trata de una experiencia de hermenéutica, por así decirlo, eclesial. Pues su mensaje no puede ser transmitido como un contenido así encapsulado. Yo me imaginaba como una tía con Alzheimer que tengo, que en el fondo recibe atomizadamente algunas cosas, pero que están absolutamente descontextualizadas de lo que está pasando hoy día. Y que remite a esa idea del Papa Francisco, ¿no es cierto?, de que el carisma no es una pieza de museo. Y pareciera entonces que ese contacto con la realidad parece una condición de la actualización. Pensé que hay que tener cuidado de que no es la realidad la que va a introducir un contenido que hace diluir el antiguo, sino que es más bien como un prisma. Y por eso en los dos capítulos uno es en el fondo este deseo de captar cómo se hace esa actualización, y el segundo dice relación con los desafíos y la manera de actualizar ese carisma en esa cantidad de... Ese segundo capítulo es una expresión de filosofía de la religión y de sociología preciosa, que yo lo recomiendo, densa también, pero muy, muy interesante. Y con eso, en el fondo, quiero decir que lo que Jesús Morán nos quiere entregar es, o desvelar, un kairos que hoy día tenemos que aprovechar. Y por eso vuelvo al tema de la eclesialidad. Si bien es cierto esa característica de la unidad, todavía me acuerdo las famosas notas de la eclesialidad que yo no entendía por qué eran las 4 esenciales, pero la unidad es, si bien es cierto, algo propio del movimiento de los focolares. Sin embargo, antes es una característica de la Iglesia. Y por eso lo encuentro tan interesante. Y exorciza a priori una aproximación platónica a la identidad. Y la actualización, y lo dice así explícitamente, tampoco es una plenitud formal de una potencia. Una piedra, ¿no es cierto?, que se transforma en la diosa de Atenea. Dicha identidad no se pierde con el pasar del tiempo, se redescubre y se profundiza. Y de ahí que usufructo a los términos de Juan Pablo II, que es esta fidelidad creativa, pero junto a ella una imaginación de la caridad ocupa, que son como los dos elementos. Y allí es cuando saca a colación lo que ya mencionaba Andrea
sobre estas ideas que surgen de la fenomenología, esa inteligencia sentiente de Zubiri. Es decir, que no es primeramente teorética, sino aquella que sabe sacar con sabiduría, que es en el fondo los dones del Espíritu Santo, para poder ser leída en el momento en el que nosotros estamos. Y aquí es donde comienzan esas referencias a la experiencia de la iglesia primitiva, que a mi juicio, y con la lectura mía, pero por supuesto canta el movimiento, pero lo encuentro tan interesante para leerlo eclesialmente. Y él habla de esa tarea del Espíritu Santo desde Pentecostés en adelante, que fue siempre actualizar la vida y las enseñanzas de Jesús. Y pareciera que esa analogía se hace con ese sustrato que está o en los estatutos, en estos comentarios que hace Chiara, ¿no es cierto?, y que pareciera tienen que no repetirse de una manera mecánica, sino que debe actuar como la tradición. Aquí se produce esa paradoja tan especial. Esa tradición que, por ejemplo, se dejó ver especialmente, y lo cita Jesús Morán en la Constitución Dogmática Dei Verbum. O sea, la verdadera tradición no se refiere solo a algo que simplemente sobrevive, sino a algo que estuvo, está y estará. Ese es el elemento que me parece muy... Incluso la profundización con elementos que no fueron expresados son precisamente entrar con mayor dedicación en ese substrato que ya existe. No es inventar algo nuevo, pero tiene una dimensión casi creativa para apropiarla. Y de allí que entonces lo concreto, que es como el punto de inflexión para actualizar, sea muy importante. Evidentemente que lo más importante para ver son los ojos, pero la condición es la luz. Dice, esos elementos son los que, y lo dice Jesús Morán, esto no es una luz indiferente, tiene colores, vale decir, con ellos hay que de alguna manera hacer o releer ese núcleo fundacional. Esto evidentemente tiene que ver con la identidad y con la historia, donde los armoniza muy bien, y cuando habla de la historia, habla de 4 sentidos de la historia, que evidentemente no los voy a explicar, solamente decir que como un modo de realidad, distinto a una piedra, como lo verdadero, efectivamente así fue, como un contexto epocal y como un hecho significativo, como la fundación del movimiento, como el nacimiento de la iglesia, que se proyecta no con una memoria que no está acompañada, sino como un seguir haciendo historia en el fondo y redescubriendo esa identidad con este Pentecostés del que se mencionaba. Aquí aterrizo el tema que, apareciendo paradójico, es el más interesante para la repercusión eclesial y en sintonía con el magisterio del Papa Francisco. Si bien la actualización es un proceso de reflexión, obviamente no es intelectivo, vale decir, de volver a la identidad, reflectar es volver sobre sí mismo. Esa es la idea de la reflexión. No hay que concebir ese proceso, y cito acá, como un replegarse sobre sí mismo, o peor aún, como un encerrarse en sí mismo, lo cual iría en sentido contrario al primero de los 3 objetivos que nos hemos propuesto con insistencia en la última Asamblea General. A saber, hay que salir. Por eso me hace tanto sentido compararlo con el magisterio de Francisco. En las reflexiones en torno a los desafíos del autor habla de una pastoral de engendramiento, que pareciera, ya no es actualización, sino que es engendramiento, recrear. Ocupo la palabra para que sea una manera de continuidad con ese pensamiento. A propósito de este concepto de exculturación,
que es de un teólogo, Theobald. En el fondo lo que se quiere es engendrar con una suerte de reciprocidad y de encuentro con el otro el testimonio del cristiano que siempre va a forjar esa unidad. Que es unidad y que no es, y esto a mí me parece como un elemento muy interesante en una discusión que saca a colación Jesús Morán sobre la distinción entre unión y unidad. La unión, de hecho, no garantiza la multiplicidad porque inevitablemente los sujetos que la componen, por su contigüidad y en general yuxtapuesta, acaban compitiendo, con el riesgo de que tarde o temprano alguno de ellos termine asumiendo alguna forma de hegemonía, la lucha del poder. Por tal motivo, todas las formas de unión han fracasado en la historia justamente a raíz de ese déficit antropológico. No deja de ser interesante. Se arriesga la unidad vista a la luz de la revelación trinitaria. Hay una reflexión que ya es tan densa en vez de la dialéctica hegeliana de la trinitación o trinitización. Ustedes verán que el asunto es... Y entonces dice que hay que prescindir de las referencias geométricas, fijas, que reivindica una arquitectura existencial basada en el castillo interior de Santa Teresa, pero que en este caso se habla del castillo exterior, cual figura complementaria, y que indicaría un tipo de experiencia espiritual y mística típica de quien conoce la unidad característica del movimiento de los focolares, en donde asume una importancia esencial la dimensión comunitaria, colectiva, además de la personal. Por eso el salir. Y eso lo encuentro tiene mucho peso específico para la reinterpretación o la actualización de lo que incluso la misma Iglesia quiere hacer. 4 minutos. Me quedan 2 paginitas, así que... Amarse recíprocamente para merecer la unidad significa que el centro de nuestra existencia no reside en nosotros, sino en el ejercicio constante de la reciprocidad con los hermanos. Y eso es engendrar, porque al engendrar se produce reciprocidad. El centro se vuelve así la periferia. Y lo que es lo mismo, resulta evidente que ninguno de los dos puede existir autónomamente como criterio único sobre el cual basar nuestra experiencia humana. Y de aquí entonces esta relación con el Papa Francisco, que yo en el fondo le pongo más como importancia y que la menciona Jesús Morán. Unidad en el fondo con los descartados, que es en el fondo la experiencia generativa de Jesús en la cruz, vale decir, poder incluso mirar seriamente la condición humana. Aquí cita a Chiara Lubitsch diciendo: hay que presentar al crucificado en el que Cristo parezca solamente hombre, pues así se presenta a Él en el abandono, tal como lo expresa Chiara Lubitsch. Ese elemento entonces me parece a mí fundamental. Y ocupo una cita de otro pensador, Klaus Hemmerle, que dice que para que nosotros lleguemos a esas periferias hay que poner a la Iglesia como un sujeto que le pregunta a sus contemporáneos o incluso, podríamos decir, a los jóvenes o al resto: enséñame tu pensamiento para que yo pueda aprender de nuevo mi anuncio. Me parece que es muy lúcida para poder entender cómo es que esa unidad no es una cosa unitiva, monopólica, asegurada, sino que es un riesgo hacia afuera. Iglesia como sinapsis, dice ahí hacia el final. Los neurotransmisores, en el fondo, van teniendo distintos lugares para producir en la unidad, pero tiene que estar en todos lados. Gracias, Jesús.
sobre la idea de que, lo que mencionó Padre, sobre la idea de que no hay una idea platónica de la identidad. Me parece muy interesante también a propósito de una idea que está en el libro, que es que la identidad se gana en identidad cuando se profundiza, cuando se actualiza la identidad, se gana en identidad. Ese es el concepto que aparece en el libro. Cuando se profundiza en diversidad, también se gana en identidad. Y en ese sentido, la idea también de lo que usted mencionaba, subrayaba la idea de la tradición como lo que fue, lo que es y lo que será, ¿no? También me parecía que decía relación con eso. Patricio. Hola, hola. Más arriba. En la solapa tal vez. ¿Aló? Bien. Yo quiero comenzar compartiendo un estado de ánimo que me resulta extraño. ¿Qué estoy haciendo acá? Con la angustia real, asociada a esa sensación. Piensen, una persona a la que los profesores de esta facultad entrenaron para no sentir esa angustia, para dirigirse a cualquier auditorio. Pero yo tengo esa sensación, más todavía después de escuchar a los otros comentaristas. Yo no soy parte del movimiento focolar, tengo un conocimiento. A Jesús me lo topé en los patios de Campo Oriente hace 31 o 32 años. Pero algunos amigos me pillaron volando bajo y me hicieron esta invitación. Yo ya estoy completamente pagado después de leer el libro, completamente pagado. Yo ya salí ganando de esta circunstancia. Y voy a tratar de que ustedes no estén completamente defraudados. Porque a mí el libro me hizo pensar varias cosas y me quiero detener en una idea. ¿Cómo se logra la unidad? Y estamos, yo creo, pensando no en la unidad de la uniformidad, no en la unidad del orden por el orden, estamos pensando en la paz, estamos pensando en la fraternidad. ¿Cómo se logra eso? Y la palabra diálogo aparece una y otra vez como camino esencial para la unidad. Y la palabra diálogo tiene una historia larga, ¿no es cierto? En la antigüedad griega, Platón pensaba que la mejor manera de llegar a la verdad era a través del diálogo. De hecho, él pensaba que ya poniendo por escrito una discusión, un debate, se perdía lo rico de la discusión. Hay enseñanzas no escritas de Platón que están ahí, pero el sucedáneo que encontró, ¿no es cierto?, fue poner por escrito la conversación. Y en esos diálogos, ustedes se acuerdan, Sócrates usa la ironía, no con el propósito de humillar al otro, sino con el propósito de desarmar la soberbia. Para empezar el diálogo tenemos que dejar de pensar que lo sabemos todo o que tenemos la verdad. Entonces, si ustedes revisan los diálogos de Platón, siempre comienzan con Sócrates preguntándole al otro, el otro dice, yo sé, es así. Y Sócrates le dice, veamos. Y después de 3 páginas, esa falsa seguridad se derrumba. La ironía no es para humillar, es para que reconozcamos que no sabemos.
Después vino Aristóteles, ¿no es cierto?, que reflexionó sobre cómo conversar, la lógica, la retórica. Santo Tomás de Aquino, a la escolástica. Después nos enfrentamos a la necesidad de dialogar con los que piensan distinto, después de las atroces guerras de religión, la guerra a los 30 años, la tolerancia. Tenemos que aprender a convivir con el que piensa distinto. Voltaire. Después, entre otros los abogados, imaginamos un montón de reglas para hacer posible el diálogo entre los que pensamos distinto. Nos repartimos los tiempos. Cada uno habla 15 minutos. No es que uno habla 30 minutos, el otro habla 2 minutos. ¿Cómo nos dirigimos al otro? Las formalidades. La conducta caballerosa que se espera de los que participamos en las discusiones. El fair play. Pero no sé si comparten conmigo cuando uno mira la manera en que nos encontramos en las discusiones. Es bien pobre esa escena. Está muy lejos de lo que uno esperaría como diálogo. Las discusiones que uno observa, los encuentros que uno observa, son crudos, son vulgares, son violentos, son agresivos, son descalificatorios. Como que todo ese aprendizaje de 2000 años, que resumió en 3 minutos, de Platón, de Aristóteles, de la escolástica, de Voltaire, la tolerancia, las reglas de tu tiempo, mi tiempo, no están conteniendo la ira, la rabia, el desprecio, y observar el debate cultural, el debate en nuestra cultura deprime. A mí me deprime. Mirar los comentarios que se hacen a las noticias, mirar lo que la gente ha comentado a la noticia, es un viaje a una cloaca de rabia. Y aparece este libro que habla de diálogo como engendramiento. Me encantó la palabra engendramiento, me encantó la palabra fecundación, fecundidad. Y entonces me puse a ver más cosas de la fundadora de esta obra, la fundadora con este carisma, y leí a partir del libro de Jesús, porque yo creo que si Jesús pensó en este libro, entre otras cosas, estoy seguro que pensó en este libro como una ventana para que nos metiéramos en ese inmenso mundo. Conmigo resultó porque a veces los cristianos nos preguntamos, ¿tenemos todavía una misión? Porque claro, hay una misión de compartir la buena nueva, pero hay una misión cultural aquí maravillosa, de evangelizar la manera en que nos encontramos los que pensamos distinto. Darle al diálogo un sentido más rico, engendramiento. Primero, bueno, yo me quiero quedar, por ejemplo, con la idea de que lo físico importa. Encontrarse. Yo sospecho que una razón por la que me invitaron es que yo fui testigo durante el año 2016 de los encuentros de diálogo de miles de compatriotas. Yo sospecho que por ahí puede haber habido una razón. No voy a hacer una apología de esa política pública, porque es una política pública discutible, buena, regular o mala. Yo sí quiero dar testimonio de lo que yo vi, que cuando se juntan 8, 9 o 10 compatriotas a compartir un queque, un café, y se miran las caras, desaparece este clima que describí recién. O sea, por Dios, parece que la comensalidad, parece que la cercanía física hace maravilla. Volver a encontrarse.
en comunidades. No tengo nada contra Internet, pero encontrarse físicamente, como mamíferos que somos, mirándonos, oliéndonos, tocándonos, compartiendo. Ahí adquiere toda su fuerza esta expresión del peregrino de Emaús, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Uno podría decir, no le conocía al chatear, no lo conocía al tuitear, no lo conocía al pantallar en Facebook, ahora sí, en la fracción del pan, compartiendo la mesa, compartiendo engendramiento, rescatar lo que el otro puede darte, la proposición del prójimo. La idea de buscar el aprendizaje en el diálogo, porque el diálogo ha sido muchas veces pensado como un medio para enseñar, para explicar, para llegar a la verdad, y de repente darnos cuenta que el diálogo no solamente es para que yo aprenda, primero, para que el especialista aprenda, para que el experto aprenda, del sencillo, del otro simple, el que no tiene esos estudios, pero también el diálogo es un bien en sí mismo, y ahí la idea trinitaria o trinitización es muy potente, ¿no es cierto? La conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu no es un medio hegeliano para llegar a síntesis más ricas, es plenitud. Entonces el diálogo no es solamente un medio para llegar a un buen acuerdo, para tener una nueva ley, una nueva constitución, un nuevo estatuto. El diálogo es un bien en sí mismo. Por eso, cuando terminó el periodo de encuentros locales autoconvocados y cabildos, que me tocó mirar, yo pensé, puede ser que de aquí resulte algo, un producto, un fruto, Dios quiera, pero aunque no hubiera ningún fruto externo, aunque no hubiera ningún resultado externo, hay un bien que ya ocurrió. El diálogo es un bien en sí mismo. A ninguna de las personas que participó se le puede quitar esa experiencia de conversación. Entonces, la palabra engendramiento. Pero cuando digo físico, no estoy diciendo que niego lo importante de lo espiritual. La unidad, Dios es Padre adoptivo, ¿no es cierto? La unión física es con Jesús, su Hijo unigénito, digamos. Entonces, apostar a que en el diálogo se puede manifestar el Espíritu, me parece que es lo que yo más rescato de mi primera experiencia con esta espiritualidad. Tengo amigos focolares, pero rescato con mucha fuerza la idea del diálogo que tanto necesitamos. Entonces, mi único como comentario en síntesis es: tenemos una contribución que hacer a nuestra cultura, a nuestra patria. Tenemos que ser testigos de que es posible el diálogo, de que no es necesario ridiculizar al otro, humillar al otro, que no es necesario descalificar al otro. Y creo que ahí hay una tarea tremenda. Así como Sócrates desarmaba con la ironía, tenemos que desarmar con amor, con una sonrisa de amor. Yo creo que es más eficiente, es más eficiente que la ironía. Así que yo le quiero dar las gracias a Jesús, que no sé cómo se acordaba de mí después de 30 años, porque yo pesaba 25 kilos menos, tenía pelo, pero se acordó, parece. Le quiero dar las gracias por el libro, le quiero dar las gracias a Paula especialmente, que fue la que me pilló volando bajo, y a ustedes por la paciencia de escuchar.
Muchas gracias, Patricio. La verdad, estuve detrás de los que dijeron Patricio Zapata también, ¿no? Pero no era para ponerte en aprieto, porque creo que nos has dado justamente lo que nosotros esperábamos de una intervención como esta, que es esta experiencia de engendramiento, porque el libro habla de la pastoral del engendramiento, pero no es la idea de que... La idea del engendramiento es que hay algo que producen las relaciones, ¿no? que es como un activo, confianza, podríamos decir, en términos que justamente en el ámbito más evangélico la presencia de Jesús genera frutos, genera algo, ¿no? Y la propuesta no de exculturar, sino que de inculturar el evangelio, justamente traspasar esa vivencia, esa experiencia a la sociedad. Entonces, justamente este es el punto cuando uno ve, no sé, cuando lo que tú mencionas acerca de las personas que se reúnen, ¿no? Y que se reúnen en torno a una mesa y que comparten y que se caen, digamos, todas estas dinámicas de odio, ¿no? En fin, entonces a mí me parece que el aporte, no sé, Paula, me parece muy apropiado el aporte tuyo. Jesús. Creo que sea mejor hablar con este micrófono. Bien, muchas gracias realmente a todos los que han intervenido. Estoy sinceramente muy agradecido a los obispos aquí presentes, ¿no? Porque, bueno, tengo una relación personal con cada uno y me siento muy halagado, sinceramente. No sé cómo decirlo, más que halagado. Y porque he experimentado la paternidad, ¿no? de ustedes en distintas maneras. Y creo que hemos construido cosas juntos aquí en Chile, ¿no? Yo me siento en mi casa porque trabajé 5 años aquí en la pastoral universitaria, hice algunos cursos, y porque a estas personas que están aquí las conocí en este espacio. Patricio, yo te conocí porque David Bravo me habló de ti. Tú eres presidente de la FEUC y me dijo, encontrémonos con una persona que hoy día no eran tiempos fáciles. Hoy día está tratando de abrir caminos, ¿no? aquí en la Universidad Católica, ¿no? para construir un Chile más fraterno, ¿no? Después con Andrea también en la pastoral, con Tomás en la Facultad de Teología. Entonces me siento como en mi casa. En este salón de honor yo he vivido tantas cosas, tantos actos. Bueno, en fin, yo escribí este libro en realidad porque quería suscitar una reflexión dentro del movimiento de los focolares después de algunos años que Chiara había partido para el paraíso, ¿no? Por lo tanto, no quise sentar cátedra, sino simplemente poner algunas reflexiones para que pudiéramos profundizar el momento que estábamos viviendo, ¿no? Pero claro, obviamente el contexto más amplio era la Iglesia misma, ¿no? Porque efectivamente un carisma tiene sentido en la Iglesia. Un carisma es Iglesia, nace de la Iglesia, es un don que brota de la Iglesia misma y que vuelve a la Iglesia misma. Si no, un carisma no tiene ningún sentido si vive para sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, la reflexión era también sobre la Iglesia en nuestro tiempo, ¿no? Por eso me gustó mucho que Tomás haya subrayado esto, ¿no? Obviamente que yo sabía que otros movimientos eclesiales estaban viviendo lo mismo. Yo he hecho esta presentación del libro con Julián Carrón, ¿no? que ha sucedido a Don Giussani y que vive dentro del movimiento de Comunión y Liberación un proceso de actualización del carisma. Por lo tanto, sabía que efectivamente era una cosa que tocaba a otras realidades eclesiales. Pero no solo, también a los carismas históricos, porque en mis contactos en Roma, sobre todo con franciscanos, dominicos o con órdenes religiosas femeninas, me daba cuenta de que muchos estaban en ese proceso. Por eso es que la presentación del libro para los religiosos y las religiosas en Roma fue extraordinario, ¿no?
Porque claro, no es lo mismo hablar de actualización para un movimiento que tiene, no sé, 80 años, que para un movimiento que tiene 8 siglos. O sea, una congregación religiosa que tiene 8 siglos como los franciscanos, ¿no? Entonces, claro, ellos saben qué significa actualización, ¿no? Bien, yo estoy muy contento de esto, de todos los aportes, porque siempre digo que en cada presentación se escribe un nuevo capítulo del libro, ¿no? Entonces, yo estoy recogiendo, porque espero que también esto se haya grabado, ¿no? Todo lo que han dicho, porque efectivamente responde a lo que yo pretendía. Y en cada presentación aprendo yo. Incluso, especialmente cuando hablabas tú, Tomás, decía, pero yo esto no sé si lo había pensado tan bien como tú lo dijiste. Entonces, bueno, esta es la realidad, ¿no? Esto del engendramiento efectivamente es importante, yo creo, para la Iglesia hoy día, porque es un concepto que nace en el contexto de los pastoralistas franceses que siempre han sido muy de punta. Incluso la pastoral aquí en Chile vino un poco de ahí en una cierta época, ¿no? Y claro, ellos dicen hoy día, en Europa sobre todo, hablan para Europa, no podemos seguir con una pastoral del encuadramiento, o sea, decir a las personas dónde tienen que estar y fijarles un poco el itinerario cristiano. Entonces tú eres bautizado, ahora te vas a confirmar, después te casarás por la iglesia, seguirás adelante, ¿no? La iglesia no puede ir adelante con una pastoral del encuadramiento, ¿no? Sino que tiene que recuperar y redescubrir esta pastoral del engendramiento, que consiste en suscitar a través de encuentros personales lo mismo que Jesús suscitaba en sus encuentros personales con la gente. O sea, el ejemplo son toda esa cantidad de personajes que entran en el Evangelio y salen de él, son tocados por Jesús y no sabemos más nada. De Nicodemos no sabemos qué pasa con él después. La samaritana, el ciego de nacimiento, el centurión, entran. Lo que sí sabemos es que Jesús los toca profundamente. Entonces, estos encuentros significativos que son generadores, por esto es la pastoral de la gestación, ¿no? Este es el futuro de la Iglesia en sociedades secularizadas, ¿no? Y lo que a mí me dicen, después de 15 años de ausencia de Chile, es que aquí en Chile hay un proceso fuerte de secularización también, ¿no? Entonces, probablemente tenemos que ir hacia eso, ¿no? Claro, esto a mí me era muy significativo precisamente porque en el movimiento de los focolares, Chiara siempre nos hablaba de generar la presencia de Jesús entre nosotros. Entonces decía, bueno, entonces hoy día hablar de esto, de lo que Chiara siempre habló, sintoniza con una línea pastoral, ¿no? Entonces esto, provocar encuentros significativos, ¿no? Esto vale también a nivel humano, creo yo, ¿no? Pero es fundamental para poner sobre la mesa los grandes valores cristianos, porque en el fondo, ¿qué es lo que dicen estos autores? Que algunas sociedades cristianas están viviendo, y yo creo que esto puede ser una reflexión útil para la Iglesia en Chile, están viviendo pues este proceso de exculturación, que significa que ya no se trata de que el anuncio de Jesús sea rechazado en cuanto tal, o la doctrina de la Iglesia no encuentre eco en la sociedad, sino que algo más grave desde un cierto punto de vista, al menos desde el punto de vista cultural, lo que viene rechazado es el humanismo cristiano. Es decir, todo aquello que se transformó en cultura cristiana a partir del anuncio. Entonces, lo que está en cuestión no es el anuncio puro, sino la encarnación de ese anuncio en la cultura, los grandes valores del humanismo cristiano, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, por ejemplo, en algunas partes de Europa es decir, pero ¿esta sociedad es una sociedad cristiana aún? Los grandes valores, la solidaridad, el amor, la donación al otro, ¿no? Esto es lo que está en cuestión, más que el anuncio en cuanto tal. Entonces, bueno, ahora el gran desafío es recrear la cultura cristiana
en un mundo distinto, pero a partir, o sea, poniendo en movimiento la técnica de Jesús, de alguna manera, ¿no? Que es estos encuentros significativos, y que Jesús esté vivo en las comunidades. O sea, la gente tiene que encontrarse con Jesús en las comunidades parroquiales, en los movimientos, porque de otra manera no tenemos receptividad de otra. Entonces, imagínate después de ahí a una política cristiana, a una política iluminada por valores cristianos. O sea, es realmente un desafío importante, ¿no? Me alegro mucho que lo hayáis subrayado, ¿no? En el fondo es efectivamente este gran tema de la actualización, que empieza, como decíamos antes, en Pentecostés, ¿no? O sea, yo digo, el Espíritu Santo no es solo el Paráclito, es también el gran actualizador de la... Y parece que Jesús estaba tan convencido de esto que no tuvo... O sea, no se preocupó demasiado de dejar cosas fijas. No tuvo una gran preocupación de decir, bueno, ahora les voy a decir cómo van a caminar en los próximos siglos, ¿no? Sino que simplemente dijo, les mandaré el Espíritu Santo y con él entenderán todo, incluso lo que me han escuchado y que no han entendido. Esta es la cosa, esta es la actualización. Lo que yo he dicho y también lo que no he dicho, pero que está contenido en lo que he dicho. Por lo tanto, son las palabras y los gestos de Jesús que se actualizan, ¿no? Y esta es la maravillosa historia de la Iglesia. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si a San Pedro le hubieran dicho, ¿usted cree que el Hijo es consustancial al Padre? Probablemente habría dicho, perdona, pero no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. Sí, que si es consustancial, si es de la misma sustancia del Padre. Pero ¿qué es eso de sustancia?, diría él. Yo lo único que sé es que Jesús, cuando estaba con nosotros, nos decía que el Padre y Él eran uno. Esto es lo que yo sé. ¿Pero qué eso significa consustancial? Bueno, efectivamente la gran labor de los padres griegos fue salvar el dogma utilizando las categorías del mundo griego, que son incluso relativas, porque en el fondo lo que querían en ese mundo donde se hablaba de sustancias y de consustancialidad y no sustancialidad, la única manera de salvar eso que Pedro sabía muy bien, que el Padre y el Hijo eran uno, era decir que eran consustanciales. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo actualiza, pero esa fue una actualización, no tiene por qué ser la única. O sea, el dogma sigue siendo que el Padre y el Hijo son uno, no que sean consustanciales. Eso es simplemente una categoría, ¿no? Entonces, hoy día tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo sintonizar con la cultura de hoy? Realmente es un gran desafío, pero tú lo has dicho muy bien. Efectivamente, yo estaba muy contento de que hubiera una Schoenstattiana aquí, porque sé lo que significa para Schoenstatt, para el padre Kentenich, el tiempo, Dios que actúa en el tiempo, Dios que está en el mundo, ¿no? O sea, es como, yo diría, bueno, aquí hay otros Schoenstattianos de mucho nivel, de mucho calibre, entonces a lo mejor digo una herejía para que en el fondo, en esta teología de las causas segundas de padre Kentenich, el tiempo es la gran causa segunda, o sea, es el tiempo la gran causa segunda, ¿no? Entonces, yo, una cosa que no he escrito aquí, pero que he ido entendiendo en las distintas conversaciones que he tenido, es que se trata de una doble fidelidad. Esto de la actualización es como una doble fidelidad. Es como la fidelidad a Dios en la revelación, porque en el fondo cada carisma no es más que una luz sobre la revelación. Cada carisma no es más que eso. Es una luz que ilumina algún aspecto de la revelación, no inventa nada, no son nuevas revelaciones, ¿no? Entonces, una fidelidad a Dios en la revelación y una fidelidad a Dios que habla en el tiempo, en la historia. La primera fidelidad es una fidelidad pura,
digamos, ¿no? Después, en cada carisma significa fidelidad al núcleo fundacional, ¿no? La segunda fidelidad al tiempo y a la historia, es creatividad. Es decir, es el impulso que el Espíritu Santo dinamiza en nosotros para que podamos, apelando siempre a la primera fidelidad, recrear el mensaje de Jesús. Por lo tanto, hoy día, sin duda que la gran tarea de la Iglesia es esta, o sea, cómo a partir de una fidelidad profunda a la revelación descubrimos a Dios en el tiempo y usamos las categorías del tiempo. O sea, los padres griegos salvaron el dogma con el concepto de sustancia. Estoy poniendo un ejemplo teológico. ¿Qué lenguaje tendríamos que usar hoy para que, como sucedió en aquella época, el cristianismo penetrara en todo el mundo griego? ¿Cuáles son los conceptos de hoy? Obviamente no se trata de una cuestión solo conceptual, se trata de una vida. O sea, tenemos que... por eso me gusta que hayas retomado la frase de Klaus Emmerle. O sea, la frase de Klaus Emmerle significa esto, de frente a cualquier hombre, ¿no? De manera especial a los jóvenes, pero a cualquier hombre, yo le digo, enséñame tu pensamiento, o sea, tus categorías, para que yo pueda entender cómo te tengo que anunciar a Jesús, ¿no? Porque se trata de anunciar a Jesús siempre. Es decir, tú lo decías muy bien, el mundo, la realidad, no pone las preguntas y pone el lenguaje. No nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar. Eso lo tenemos que encontrar siempre en Dios, en la revelación. Por lo tanto, como sabemos, en la oración, en la vida de la comunidad, en todo, ¿no? Pero si no escuchamos al mundo, si no escuchamos las preguntas, corremos el riesgo de ofrecer respuestas a preguntas que el mundo no tiene. Y este es el gran drama de la Iglesia hoy, ¿no? Pero la gran tarea, yo creo que es como una vuelta a la radicalidad del Evangelio. Porque ahí está la medida, ¿no? Pero no están, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar después el lenguaje adecuado. Este es un tiempo apasionante. O sea, yo sinceramente, no me escandalizo, a pesar de que sufro, obviamente, ¿no? Sufro la confusión de los jóvenes, pero no es que me escandaliza, porque efectivamente me anima a encontrar cosas nuevas, conceptos nuevos, ¿no? Una cosa que yo decía en el texto, ¿no? Es esto de que Cristo sigue definiéndose a sí mismo. En el fondo, esta es la historia, creo, de la Iglesia. Cristo que continúa definiéndose a sí mismo. Vale para cada carisma. O sea, en el fondo respondo ya a una pregunta. Así por el tiempo podemos concluir. Tú decías, ¿cómo saber que estamos actualizando y no haciendo otra cosa? Bueno, el criterio es esto. Si lo que estamos haciendo es Padre Kentenich que sigue definiéndose a sí mismo. Es decir, el criterio es que Padre Kentenich diría, sí, este es mi ideal. Pero incluso con palabras que yo no he usado, con conceptos que yo no he usado. Porque ustedes siguen definiéndome a mí. Es decir, el Padre Kentenich sigue vivo, igual que ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Cristo? O sea, Cristo sigue definiéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque la revelación es para siempre, pero la comprensión de la revelación sigue y seguirá hasta que la historia termine. ¿Y cómo sigue? Sigue en este proceso de fidelidad creativa. O sea, por un lado,
Por un lado, apelando siempre a la palabra, por lo tanto a la revelación. Por otro lado, siguiendo con un oído muy atento lo que Dios nos dice en la historia, con los procesos, incluso con los dolores. Hoy Dios habla en la historia. A través de las derrotas, de los fracasos de los hombres, de la confusión de los lenguajes. Este gran tema de la posverdad, ¿no?, de la cual tanto se habla. Hay que ir a fondo ahí. ¿Para qué? Para hacer, es una gran oportunidad para, de nuevo, creo yo, hacer resplandecer la verdad en su verdadero contenido, que no es doctrinal, es algo más profundo. Es algo más profundo. Creo que es esto. En el fondo, en definitiva, y con esto quiero terminar, ¿no? Para nosotros el tiempo no es cronos, que es el concepto griego, ¿no? Es decir, una cronología, un tiempo que pasa, son los hechos. Para nosotros el tiempo es kairos, es decir, es Dios que sigue conduciendo la historia. Dios que está detrás de la historia, en nuestro tiempo. Por lo tanto, no tenemos derecho a escandalizarnos de nuestro tiempo. Este es el gran tema que creo yo, y que a mi modo de ver, como digo, es apasionante. Es difícil, es tremendamente difícil, pero porque escandalizarse del tiempo es como escandalizarse de Dios, dado que la historia no es más que la revelación en acto. Y tenemos que efectivamente saber dialogar, tenemos que, desde luego, yo veo que en esta sociedad, estas sociedades crispadas, donde a pesar de la globalización, yo siempre digo, nos llevamos los prejuicios en la mochila, si hubiera un detector de prejuicios en los aeropuertos, nadie tomaría el avión. Porque a pesar de que recorremos el mundo, en la mochila están todos nuestros prejuicios, ¿no? Entonces, hoy es más que nunca necesario el diálogo profundo. Como decía Franz Rosenbach, cada vez que se dialoga sucede algo serio. O sea, tú tienes que tener la impresión de que no eres tú mismo después de haber dialogado con el otro, de que hay algo en ti distinto, ¿no? Algo ha cambiado radicalmente en ti. Tú no puedes seguir siendo el mismo. Si no, no hay diálogo. Y esto es un gran valor cristiano para poner en liza hoy día en las sociedades. Les agradezco muchísimo este momento, que ha sido sobre todo enriquecedor para mí. Y gracias de nuevo a mis padres, obispos. Me encanta siempre que ayer estuve también con Monseñor Goich. Entonces, la verdad es que es una alegría llegar a América y poder decirle a un obispo, padre obispo, porque en Italia hay que decirle eminencia, excelencia. Entonces, aquí siempre los obispos son nuestros padres. Gracias de verdad. Muy bien. Estamos un poco sobre la hora, pero les habíamos pedido a los panelistas que hicieran una pregunta. Entonces, si quieren, las tomamos las tres juntas y Jesús puede responder. Bueno, ya tomó una tuya, sí. Entonces, Padre Tomás, Patricio. También la respondió. ¿Cuál era? También. Muy bien. Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Agradecemos mucho su presencia. Jesús tiene un presente antes para los panelistas. Y El micrófono.
Gracias, Jesús. Gusto verte, ¿no? Muchas gracias entonces por su presencia. Quisiéramos, antes de despedirnos, invitarlos para mañana. Inclusive hay mañana vamos a seguir la celebración y en nuestra salsa, por así decirlo, que es la fraternidad. Mañana acá en esta misma casa de estudio, en la aula magna, vamos a tener este momento de reflexión sobre la fraternidad que tiene este tema, ¿es Chile un país fraterno? Son 3 paneles con varios personajes de la sociedad chilena. El primero es la fraternidad pendiente, la segunda es las buenas prácticas y convivencia social, y la última que todos y no algunos. Habrá personajes conocidos como Benito Baranda, también Jesús Morán estará presente, y varias otras personas, el presidente del INCAMI, y varias personas que trabajan en el ámbito de la fraternidad. La idea es poner en evidencia, en luz, todo lo que se hace por la fraternidad y también proyectarse hacia el futuro. Nos gustaría también ahora convivir con ustedes un momento afuera y compartir un vino de honor, comer alguna cosita también, porque ahora. A mí me gustaría pedir la bendición a los obispos aquí. Si nos pueden dar la bendición todos los obispos acá. Que por intercesión de la Virgen Santísima del Carmen, Madre y Reina de Chile, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias.